La cantina del Nexus Prime estaba llena de humo y voces fuertes. Criaturas de docenas de mundos se sentaron alrededor de mesas bebiendo líquidos extraños y compartiendo historias. El aire olía a especias y combustible mezclado con la sensación de demasiadas especies diferentes en un solo lugar. El capitán Zetor estaba en el centro de todo. Su piel de escamas verdes brillaba bajo las luces brillantes. Las cicatrices cubrían sus brazos y su pecho como medallas de honor. Cada marca contaba la historia de una cacería en algún mundo peligroso. Sus ojos amarillos recorrieron a la audiencia mientras hablaba. Los acechadores carmesí de Vexprime, dijo Zetor con voz profunda y orgullosa. Bestias tan altas como 3 vidianos, con garras capaces de cortar el metal de los barcos. Cazaban en manadas y mataban a todo lo que se movía en su territorio. La multitud se inclinó hacia adelante. Un altarión de piel azul jadeó. ¿Cómo sobreviviste? Stor sonrió, mostrando sus afilados dientes. No solo sobreviví. Tomé a su líder como trofeo. Señaló una garra roja que colgaba de su cinturón. Un disparo en el cráneo con mi rifle de plasma. La manada se dispersó como niños asustados. La doctora Lisa Morgan estaba sentada en la esquina trasera tomando una taza de café terrícola. Llevaba ropa sencilla de color marrón que la ayudaba a mezclarse entre los comerciantes y viajeros. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás y sus ojos verdes observaban todo con atención. La mayoría de los extraterrestres en la cantina no la miraron 2 veces. Los humanos eran nuevos en esta parte del espacio y muchas especies todavía los consideraban inofensivos. «Cuéntanos sobre las avispas de cristal de Corbani», gritó alguien. El pecho de Zetor se hinchó de orgullo. Ah, ahora esos eran peligrosos. Podían atravesar la materia sólida y sus picaduras te paralizaban en segundos. Todo el nido vino tras de mí cuando entré en sus zonas de cría. Sacó un pequeño dispositivo y lo activó. Un holograma apareció sobre su mano, mostrando una criatura que parecía una avispa gigante hecha de vidrio vivo. Sus alas zumbaban silenciosamente en la proyección. Utilicé disruptores sónicos para alterar sus habilidades de fase. Zetor continuó. Cuando ya no pudieron desaparecer más, mi red de caza atrapó 12 de ellos a la vez. Su reina luchó con más fuerza, pero incluso ella cayó ante la tecnología y habilidad superiores. La multitud aplaudió. Se brindaron bebidas en su honor. Lisa tomó otro sorbo de su café y no dijo nada. ¿Qué pasa con las serpientes del vacío?, preguntó una criatura peluda con 6 brazos. Escuché que pueden sobrevivir en el espacio sin ninguna protección. Juego de niños. Zetor agitó la mano. Sí, son grandes. Sí, pueden vivir en el vacío entre las estrellas, pero siguen siendo solo animales. Cacé uno cerca de la nebulosa Draconus. Usé minas de gravedad para atraparlo y luego lo eliminé con ráfagas de plasma concentradas. La altura está en mi sala de trofeos ahora mismo. Lisa dejó su taza. El suave tintineo de la cerámica contra el metal apenas se oía por encima del ruido de la cantina, pero algo en el sonido hizo que algunos extraterrestres cercanos la miraran. He estado en más de 300 mundos de la muerte, se jactó Zetor. Luchó contra criaturas que causarían pesadillas a la mayoría de las especies. No hay depredador en esta galaxia al que no me haya enfrentado y conquistado. No hay presa que sea demasiado peligrosa para que el capitán Zetor no pueda cazarla. 300 mundos, dijo Lisa en voz baja. Su voz era tranquila, pero se escuchó claramente en toda la cantina. Las conversaciones comenzaron a apagarse a medida que los seres se giraban para mirarla. Los ojos amarillos de Zetor la encontraron entre la multitud. ¿Dijiste algo, mamífero? Lisa se levantó lentamente. Ella era más pequeña que la mayoría de los extraterrestres en la habitación. Pero algo en su manera de moverse hizo que los demás dieran un paso atrás un poco. Dije 300 mundos. Eso es impresionante. En efecto, lo es. Zetor asintió. Cada uno más peligroso que el anterior.
Cada cacería es más desafiante de lo que estos comerciantes blandos podrían imaginar. Lisa se acercó, sus pasos firmes sobre el piso de metal. Debes tener algunas historias increíbles. Todas esas cacerías, todos esos depredadores peligrosos. Ella hizo una pausa e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Alguno de ellos logró escaparse alguna vez? Zetor se rió. Fue un sonido áspero que resonó en la ahora silenciosa cantina. «Aléjate de mí». Se rió de nuevo. «Pequeño mamífero, creo que no entiendes lo que preguntas. Soy el mejor cazador de este sector del espacio. Mi presa no escapa porque no sobrevive». «Ya veo», dijo Lisa. Ella se detuvo a unos pasos de él, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver la extraña calma en sus ojos verdes. Así, en 300 cacerías en 300 mundos de la muerte, enfrentándote a todas esas criaturas peligrosas, ninguna logró escapar de ti. Ninguno, declaró Zor. Cuando cazo algo, muere. Por eso me llaman el asesino del mundo de la muerte. Es por eso que los extraterrestres de toda la galaxia me pagan para que les traiga trofeos de lugares que ellos mismos tienen demasiado miedo de visitar. Lisa asintió lentamente. Y estos mundos de muerte deben tener algunas criaturas verdaderamente aterradoras en ellos. Las cosas evolucionaron en entornos tan hostiles que el mero hecho de sobrevivir allí las vuelve increíblemente peligrosas. Exactamente, dijo Zetor, complacido de que ella pareciera entender. Mundos donde la gravedad podría aplastar a la mayoría de las especies. Planetas con atmósferas llenas de gases venenosos. Lugares donde los cambios bruscos de temperatura podrían congelarte o cocinarte en horas. Solo las criaturas más fuertes y adaptables pueden vivir en esos lugares. Adaptable. Lisa repitió la palabra pensativamente. Sí, eso sería importante. Una especie tendría que ser muy buena en cambiar su comportamiento, usar herramientas y trabajar en conjunto. Ella miró a Zetor con esos firmes ojos verdes. Probablemente también serían muy inteligentes. Bueno para aprender de sus errores y de los errores de los demás. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Zetor se desvaneciera ligeramente. La cantina ahora estaba completamente en silencio. Incluso la música de fondo se había detenido. ¿A qué te refieres, mamífero? Zetor preguntó. Lisa sonrió. Fue una pequeña sonrisa educada que de alguna manera hizo que varios extraterrestres cerca de ella dieran otro paso atrás. Oh, nada realmente. Estaba pensando en los mundos de la muerte y las cosas que viven en ellos. Ya sabes, preguntándome cómo sería conocer algo de un lugar tan peligroso que moldeara cada parte de cómo piensa y actúa esa criatura. Ella miró alrededor de la cantina. Su mirada recorrió cada rostro antes de regresar a Zetor. Supongo que nunca lo sabremos, ya que nada se le escapa al gran capitán Zetor. El silencio se prolongó hasta que alguien en la parte de atrás se aclaró la garganta nerviosamente. Zetor miró fijamente a la pequeña mujer humana, tratando de averiguar por qué sus simples preguntas habían hecho que el aire en la habitación se sintiera tan tenso. Lisa tomó su taza y terminó lo último de su café. Gracias por las historias, capitán. Fueron muy educativos. Zetor observó a la mujer humana regresar a su mesa. Había algo en sus preguntas que le molestaba, pero no podía entender qué. La cantina lentamente volvió a la vida a medida que se reanudaban las conversaciones, pero la energía se sentía diferente ahora. No le hagas caso, dijo Krix, un comerciante de piel azul que a menudo compraba trofeos a Zetor. Los humanos son nuevos en los viajes espaciales. No comprenden lo peligrosa que es realmente la galaxia. Zetor asintió, pero siguió mirando a Lisa. Había sacado un pequeño bloc de datos y estaba leyendo algo en la pantalla. Sus dedos se movían sobre la superficie con movimientos rápidos y precisos. El capitán llamó a un joven Sentan desde el otro lado de la habitación. Cuéntanos sobre tu sala de trofeos. Escuché que tienes especímenes de los mundos más peligrosos del espacio conocido. Esto hizo que Zetor volviera a centrar su atención en su audiencia.
Su orgullo aumentó nuevamente cuando comenzó a describir sus mayores premios. Mi colección abarca 2 niveles completos de mi barco. Las cámaras con clima controlado mantienen cada ejemplar en perfectas condiciones. El cráneo de un oso titán de Ragnar 4. Los sacos de veneno de una flor de la muerte del mundo jardín de Toxis Prime. Activó otro holograma. Esta muestra una gran sala llena de vitrinas. Cada caja contenía algún tipo de criatura o parte de una criatura. Los extraterrestres en la cantina se quedaron sin aliento y señalaron diferentes exhibiciones. Este de aquí, Setor señaló una caja que contenía lo que parecía un insecto enorme. Es un segador del vacío de los campos de asteroides de Sigma 7. Pueden sobrevivir durante años sin comida ni agua, flotando en el espacio hasta que encuentran una nave para atacar. Lisa levantó la vista de su panel de datos. ¿Cómo se conservan? Los especímenes, quiero decir, algunos de esos ambientes deben hacer que sea muy difícil mantener estable la materia orgánica. Storr se mostró satisfecho con la pregunta técnica. Campos de estasis combinados con estabilizadores moleculares. La tecnología cuesta más que la de la mayoría de los barcos, pero vale la pena mantener ejemplares perfectos de cada muerte. Fascinante, dijo Lisa. Y mencionaste 300 mundos. Eso debe representar miles de criaturas individuales. Miles, en efecto, confirmó Setor. Solo tomo los mejores ejemplos, por supuesto. Los depredadores alfa, los líderes de la manada, las criaturas que gobiernan sus ecosistemas. Hizo un gesto grandiosamente. Estudio cada mundo antes de cazar. Aprenda las cadenas alimentarias. Comprenda qué especie se encuentra en la cima. Entonces reclamo mi lugar por encima de todos ellos. Lisa se puso de pie y se acercó nuevamente. Esta vez, otros clientes se apartaron de su camino sin saber realmente por qué. Se trata de un enfoque muy sistemático. Debes tener archivos detallados sobre estrategias de caza para diferentes tipos de mundos. Por supuesto, dijo Storr con orgullo, los mundos de alta gravedad requieren equipos diferentes a los de baja gravedad. Los cazadores acuáticos necesitan tácticas diferentes a las de los depredadores terrestres. He desarrollado técnicas específicas para cada tipo de entorno de mundo de muerte. ¿Qué pasa con los mundos con cazadores en grupo? Lisa preguntó. Especies que trabajan juntas, comparten información y adaptan sus estrategias en función de su comportamiento de elogio. Setor hizo un gesto de desdén con la mano. En realidad, es más fácil enfrentarse a los cazadores en grupo que a los depredadores solitarios. Solo hay que romper su comunicación y aislarlos unos de otros. La mayoría de las especies que viven en manadas entran en pánico cuando se separan de sus grupos. Interesante teoría, dijo Lisa. ¿Qué pasa con los usuarios de herramientas? ¿Alguna vez has cazado algo que crea y modifica su propio equipo? Unas cuantas veces, Storr admitió. Hay algunas especies de orden superior que usan herramientas simples, palos afilados, proyectiles básicos, nada que la tecnología avanzada no pueda manejar. Lisa asintió pensativamente. ¿Y la guerra psicológica? Especies que utilizan el miedo, la desorientación y la planificación a largo plazo como armas. Ahora Setor se estaba enojando. ¿De qué tratan todas estas preguntas, mamífero? Estás escribiendo un trabajo de investigación. Algo así. Lisa sonrió. Soy xenobióloga. Estudio las relaciones entre depredadores y presas en diferentes mundos. Tus experiencias son muy valiosas desde una perspectiva científica. Sacó algo en su blog de datos y se lo mostró. La pantalla mostraba lo que parecía un trabajo de investigación con tablas y gráficos. Llevo meses viajando por este sector, recopilando datos sobre superdepredadores y sus estrategias de caza. Setor echó un vistazo a la pantalla. El texto estaba en varios idiomas, incluido el estándar galáctico. Pudo ver referencias a docenas de mundos y especies diferentes. Tú mismo has estado en mundos de la muerte. Ah, sí, dijo Lisa con indiferencia. No para cazar, por supuesto. Pura investigación.
Me interesa especialmente cómo los diferentes entornos influyen en la evolución de los depredadores. Por ejemplo, los mundos con climas inestables tienden a producir cazadores muy adaptables. Los mundos con recursos limitados crean especies extremadamente eficientes y persistentes. Persistencia, repitió Setor, no es un rasgo que encuentre a menudo. La mayoría de los depredadores dependen de la velocidad o el sigilo para matar rápidamente. Eso es cierto en la mayoría de los mundos, coincidió Lisa. Pero algunos entornos prefieren la resistencia a la velocidad. Criaturas que pueden sobrevivir a sus presas en lugar de dominarlas. Puede que no sean los más rápidos ni los más fuertes, pero nunca se rinden. Siguen atacando hasta que su objetivo simplemente no puede correr más. Algo frío rozó la espalda de Setor al oír sus palabras, pero lo ignoró. Suena aburrido. ¿Qué tiene de divertido desgastar algo lentamente? La sonrisa de Lisa se ensanchó un poco. Oh, definitivamente hay diversión en ello. Solo que no del tipo que la mayoría de los cazadores esperan. Dígame, capitán, en todos sus viajes, ¿ha oído hablar alguna vez de un planeta llamado Tierra? Setor pensó por un momento. ¿Tierra? No. No me suena. ¿Debería saberlo? Es un mundo recientemente descubierto en el borde exterior, explicó Lisa. Un mundo mortal de clase M con condiciones bastante estándar. Atmósfera de oxígeno, una sola luna, superficie principalmente de agua. El Consejo Galáctico ha estado debatiendo si contactar con la especie dominante. ¿Qué tipo de especie dominante?, preguntó Crix, que había estado escuchando su conversación. Mamíferos bípedos, dijo Lisa simplemente. Se llaman a sí mismos humanos. Bastante común. Desde la mayoría de las perspectivas. Sin armas naturales, relativamente débiles en comparación con los demás depredadores de su planeta. Sin habilidades físicas impresionantes. Setor rió. Suena a presa fácil si alguien quisiera cazar allí. Los mamíferos bípedos suelen ser herbívoros o carroñeros. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Lisa estuvo de acuerdo. Los informes iniciales de la investigación los clasificaron como una especie primitiva con un uso básico de herramientas. Nada que pueda interesar a alguien de tu calibre, estoy segura. Definitivamente no, dijo Setor con convicción. Casos superdepredadores, no animales de granja. Lisa asintió y guardó su bloc de datos. Bueno, capitán, gracias por compartir sus experiencias. Ha sido muy instructivo conocer a alguien con un historial de caza tan impresionante. Empezó a alejarse, luego se detuvo y miró hacia atrás. Ah, una pregunta más, si no le importa. En todas esas cacerías, en todos esos mundos peligrosos, ¿alguna vez tuvo la sensación de que algo lo perseguía? Los ojos amarillos de Setor se entrecerraron. ¿A qué se refiere? Me refiero a la sensación de que no era el único depredador en la zona. Que algo más te observaba, aprendiendo tus patrones, esperando el momento oportuno para cambiar las tornas. Los ojos verdes de Lisa parecieron brillar levemente a la luz de la cantina. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu presa era más inteligente de lo que creías? La cantina había vuelto al silencio. Setor sintió las escaleras de docenas de alienígenas esperando su respuesta. Su orgullo le exigía no mostrar debilidad. Sin duda. Nunca, dijo con firmeza. Siempre soy el depredador supremo. Todo lo demás es solo carne esperando ser reclamada. Lisa sonrió una vez más. Me alegra saberlo, capitán. Que duermas bien. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a Setor con la incómoda sensación de que acababa de suspender algún tipo de examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Lisa se detuvo en la puerta de la cantina y se dio la vuelta. Toda la sala la observaba ahora. Presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, regresó hacia Setor con los mismos pasos tranquilos y firmes. En realidad, capitán, creo que debería presentarme como es debido, dijo. Su voz se oyó con claridad a través de la habitación silenciosa. Me llamo doctora.
Lisa Morgan y soy de la Tierra. Las palabras impactaron la cantina como una fuerza física. Varios extraterrestres retrocedieron involuntariamente. Los ojos amarillos de Setor se abrieron de par en par al procesar lo que ella acababa de decir. «Eres humana», dijo lentamente. «Sí, lo soy», confirmó Lisa. «Y he estado escuchando tus historias con gran interés. Verá, me especializo en el estudio de las relaciones entre depredadores y presas, en particular en cómo los superdepredadores interactúan con las especies que consideran inferiores». Se acercó a Setor, y esta vez fue él quien retrocedió un poco. «Le gustaría saber qué he aprendido sobre los humanos durante mi investigación, capitán». La mano de Secor se movió inconscientemente hacia el arma que llevaba a su lado. «Supongo que me dirá que su especie es más peligrosa de lo que parece». «Oh, somos exactamente tan peligrosos como aparentamos», dijo Lisa con una sonrisa. «El problema es que la mayoría de las especies no saben qué buscar. Ven nuestras limitaciones físicas y asumen que somos débiles. Se dan cuenta de nuestra falta de armas naturales y piensan que estamos indefensos, pero pasan por alto los detalles importantes». Empezó a caminar lentamente alrededor de Setor mientras hablaba, como una conferenciante dando una presentación. «Los humanos evolucionaron en un mundo muerto, capitán. No en un mundo muerto cualquiera, sino en uno de los planetas más competitivos jamás descubiertos. Tuvimos que compartir nuestro entorno con criaturas más rápidas, más fuertes y mejor armadas que nosotros». «Entonces, ¿cómo sobrevivió?», preguntó Krix, incapaz de contener su curiosidad. «Persistencia», dijo Lisa simplemente. «No corríamos más rápido que los depredadores. Corrimos más tiempo. No luchamos con más fuerza que otras especies. Luchamos con más inteligencia. Cuando un león podía superarnos en velocidad, lo seguíamos durante días hasta que se desplomaba de agotamiento. Cuando un mamut era demasiado fuerte para luchar directamente, coordinábamos ataques con docenas de otros humanos hasta que no podía defenderse de todos nosotros». Setor recuperó la voz. «Cualquier especie puede cazar en manada». «Cierto», asintió Lisa. «Pero las manadas humanas no solo cazan juntas. Compartimos información a lo largo de generaciones. Nos basamos en el conocimiento de los demás. Cuando un humano aprende algo útil, todos los humanos lo aprenden. No nos adaptamos simplemente a nuestro entorno, capitán. Cambiamos nuestro entorno para que se adapte a nosotros». Se detuvo frente a él de nuevo. «¿Sabes qué es lo más peligroso de los humanos? No son nuestras herramientas, aunque somos muy buenos con ellas. Sin embargo, no es nuestro trabajo en equipo. Eso también es impresionante. Es nuestro reconocimiento de patrones. Somos excepcionalmente buenos aprendiendo cómo piensan otras especies y prediciendo qué harán a continuación». La cantina estaba completamente en silencio ahora. Incluso el zumbido de fondo de los recicladores de aire parecía apagado. «Por ejemplo», Lisa continuó, «puedo notar por tu lenguaje corporal que estás tratando de decidir si represento una amenaza. Tu mano sigue moviéndose hacia tu arma, pero no la has sacado porque no estás seguro de qué tipo de amenaza represento. Tu respiración ha aumentado ligeramente, lo que indica estrés. Tus ojos no paran de mirar hacia las salidas, lo que significa que estás calculando rutas de escape». La mano de Setor se congeló a medio camino de su arma. Todo lo que había dicho era cierto. «También te preguntas cómo sé estas cosas», añadió Lisa. «La respuesta es simple. Los humanos llevan mucho tiempo estudiando especies alienígenas, mucho más de lo que la mayor parte de la galaxia cree». «Eso es imposible», protestó un comerciante centano. «Los humanos solo han logrado volar espacialmente recientemente. Los protocolos de primer contacto del Consejo ni siquiera se han activado». Lisa volvió su atención al orador. «Los protocolos de primer contacto asumen que el contacto no ha ocurrido ya. Asumen que la especie recién descubierta no ha estado observando y aprendiendo a distancia». Sonrió. «Esas suposiciones no siempre son correctas.
Sacó su tableta de datos de nuevo y mostró la pantalla a la sala. Esta vez, la pantalla mostraba mapas estelares con información detallada sobre docenas de mundos. Te dije que he estado investigando las relaciones entre depredadores y presas en este sector. Lo que no mencioné es que esta investigación lleva varias décadas en curso. Setor miró fijamente los mapas. Algunos de los mundos mostrados eran aquellos en los que había cazado. Los datos mostrados incluían información ecológica detallada, patrones de comportamiento de depredadores y algo que le heló la sangre. Evaluaciones tácticas de diversas estrategias de caza utilizadas por especies de otros planetas. Nos has estado observando, dijo en voz baja. Hemos estado observando a todos, corrigió Lisa. Es lo que hacemos los humanos, capitán. Observamos, aprendemos, nos adaptamos. Cuando descubrimos que no estábamos solos en la galaxia, nuestro primer instinto no fue establecer contacto. Fue comprender a qué nos enfrentábamos. Tocó la pantalla y apareció una nueva pantalla. Esta mostraba lo que parecían informes de encuentros. Tu reputación como cazador es bien conocida, incluso por los humanos. Has visitado varios mundos que también estábamos estudiando. De hecho, algunas de tus cacerías más famosas tuvieron lugar en planetas donde había equipos de investigación humana. Eso es imposible, dijo Setor. Pero su voz carecía de convicción. Habría detectado otras especies inteligentes. ¿Y tú? Preguntó Lisa. ¿Buscabas algo peligroso? ¿Depredadores para cazar? ¿Buscabas observadores que no querían ser encontrados? ¿Buscabas especies que intentaban evitar el contacto mientras estudiaban tu comportamiento? Volvió a tocar la pantalla. Aparecieron más datos, incluyendo lo que parecían grabaciones de grupos de caza alienígena en varios mundos. Aprendimos mucho observando a cazadores como tú, capitán. Aprendimos cómo las diferentes especies abordan la depredación, qué tecnologías usan, cuáles son sus debilidades. Las implicaciones de sus palabras empezaban a calar en la cantina. Si los humanos habían estado observando en secreto las actividades alienígenas durante décadas, ¿qué más sabían? ¿Para qué más se habían estado preparando? ¿Pero por qué revelar esto ahora?, preguntó Crix, con la piel azul pálida. Si has estado escondido tanto tiempo, ¿por qué nos lo cuentas? Lisa guardó su bloc de datos y miró directamente a Setor. Porque el capitán Setor les ha estado contando a todos sobre su destreza como cazador. Ha estado presumiendo de que ninguna presa se le ha escapado, de que es el depredador supremo de esta galaxia. Se acercó a él una vez más. Quería, para hacerle una simple pregunta antes de que decida visitar la Tierra. Quería saber si alguna vez había considerado qué sucede cuando la presa que caza es más inteligente que él. ¿Qué sucede cuando su objetivo lo ha estado observando con la misma atención que él a ellos? Setor tenía la boca seca. ¿Me estás amenazando? Te estoy educando, dijo Lisa con calma. Verás, capitán, te has forjado una reputación cazando criaturas que reaccionan de forma predecible a tu presencia. Apareces en su mundo. Luchan o huyen, y usas tecnología superior para derrotarlos. Hasta ahora te ha funcionado bien. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero, ¿qué harías si te encontraras con una especie que no reaccionara de forma predecible? ¿Y si encontraras una presa que hubiera estado estudiando tus tácticas y preparando contramedidas? ¿Y si la criatura que viniste a cazar ya hubiera descubierto cómo cazarte? El silencio en la cantina era ensordecedor. Setor se quedó paralizado, su mente repasando las implicaciones de todo lo que Lisa le había dicho. La Tierra podría no ser la casa fácil que crees. Sería, dijo la capitana Lisa en voz baja. Solo un consejo amistoso de un depredador a otro. El silencio se prolongó durante largos segundos antes de que el orgullo de Setor finalmente superara su cautela. Sus ojos amarillos brillaron con ira y ego herido. Ningún mamífero primitivo lo haría parecer débil frente a una cantina entera. ¿Crees que puedes intimidarme con historias y teorías?, gruñó, irguiéndose en toda su altura.
Las escamas de su cuello se tiñeron de un verde oscuro por la agresión. Me enfrenté a criaturas que te destrozarían en un abrir y cerrar de ojos. Tu especie puede ser inteligente, pero la inteligencia no detiene los rayos de plasma. Lisa no retrocedió. En cambio, ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera estudiando un espécimen interesante. Entonces, ¿no te preocupa cazar en la Tierra? ¿Preocupado? Setor rió con dureza. Me insulta que pienses que tu pequeño mundo atrasado representaría un desafío para alguien con mis habilidades. Mamíferos bípedos con herramientas básicas. He cazado presas más letales mientras dormía. Los demás clientes de la cantina se miraban entre sí como espectadores. En un evento deportivo, varios habían empezado a apostar en sus comunicadores personales. En ese caso, dijo Lisa con calma, quizás les interese un desafío más inmediato. ¿Qué clase de desafío?, preguntó Setor. Lisa sonrió, y varios alienígenas cerca de ella se estremecieron sin saber por qué. Una cacería, capitán. Tú y yo. El ganador se lo lleva todo. La cantina estalló en un parloteo animado. Setor sintió que recuperaba la confianza cuando la atención del público volvió a centrarse en él. Esto era territorio conocido. En esto era bueno. ¿Quieres que te case?, preguntó, asegurándose de que su voz llegara a todos los rincones de la habitación. Un humano que desafía al mayor cazador de la galaxia a un combate singular. No es un combate singular, corrigió Lisa. Una cacería en toda regla. Cada uno intentando rastrear y eliminar al otro, usando las habilidades y el equipo que elijamos traer. Puro depredador contra depredador. La sonrisa de Setor mostró todos sus afilados dientes. ¿Dónde se llevaría a cabo esta cacería? Supongo que no querrán hacer esto en su querida Tierra. Oh, no, dijo Lisa. La Tierra me daría demasiada ventaja. Estaba pensando en un lugar neutral, un lugar que pusiera a prueba nuestras habilidades por igual. Sacó su tableta de datos y proyectó un holograma al aire entre ellos. La imagen mostraba un planeta cubierto de oscuras tormentas con relámpagos que iluminaban paisajes retorcidos. Cororat 7, anunció. Un mundo abandonado en el sistema Vega. Clima extremo, geología hostil y suficiente fauna peligrosa para mantener las cosas interesantes. El Consejo Galáctico lo ha puesto en cuarentena porque los equipos de reconocimiento seguían desapareciendo allí. Murmullos resonaron entre la multitud. Varios alienígenas retrocedieron simplemente mirando la pantalla holográfica. Korat 7 tenía una reputación que asustaba incluso a los espaciales experimentados. Perfecto, dijo Setor sin vacilación. ¿Cuándo? Mañana, respondió Lisa. Cada uno tomará su propia nave al planeta. Aterrizará en polos opuestos. La caza comienza al amanecer, hora local. ¿Cuáles son las reglas? La sonrisa de Lisa se ensanchó. Sin reglas. Nos casamos hasta que solo quede uno. Pura supervivencia del más apto. Stor sintió una emoción de anticipación que lo recorrió. Este era exactamente el tipo de desafío que lo había hecho famoso. Un escenario de mundo mortal, apuestas mortales y un oponente que se creía lo suficientemente astuto como para burlarlo. De acuerdo, declaró en voz alta. La cantina aplaudió y los pedidos de bebidas inundaron el bar mientras se celebraba el espectáculo que se avecinaba. Lisa asintió una vez y comenzó a caminar hacia la salida nuevamente. Nos vemos en Korat 7. Capitán. Espera, la llamó Stor. No vas a prepararte, reunir equipo, estudiar las condiciones del planeta. Lisa se detuvo en la puerta. No necesito estudiar, Siobar 7, capitán, ya he estado allí antes. Ella salió de la cantina y Setor sintió la primera pequeña duda infiltrarse en su mente. ¿Cómo pudo un xenobiólogo humano visitar uno de los mundos en cuarentena más peligrosos del espacio conocido? La duda duró solo un momento antes de que su confianza se reafirmara. Déjenle tener todas las pequeñas ventajas que ella creía poseer.
Una tecnología superior y décadas de experiencia en la casa superarían cualquier truco que pudiera intentar. Pasó la siguiente hora aceptando felicitaciones y bebidas de los demás clientes. Cuando regresó a su barco, su cabeza zumbaba por el alcohol en anticipación. Tuvo 20 horas para prepararse para la mayor cacería de su carrera. Su barco, el Apex Hunter, era una embarcación construida a medida y diseñada específicamente para su profesión. Las bodegas de carga contenían suficiente equipo de caza para equipar a un pequeño ejército. Trajes ambientales para cada tipo de ambiente. Armas que van desde rifles de plasma de largo alcance hasta cuchillas de energía para el combate cuerpo a cuerpo. Conjuntos de sensores que podrían rastrear presas a través de los continentes. Zetor pasó horas seleccionando la carga perfecta para las condiciones de Korat 7. La alta velocidad del viento significaba que necesitaría armas girohabilizadas. Las tormentas constantes interferirían con los sensores estándar, por lo que empacó equipos de detección térmica y de movimiento. La fauna depredadora del planeta requeriría armadura pesada y suministros médicos de emergencia. Mientras trabajaba, se encontró pensando en la tranquila confianza de Lisa. La mayoría de las especies presas mostraron miedo cuando fueron desafiadas directamente. O bien retrocedieron o mostraron signos evidentes de estrés, pero el humano pareció casi complacido cuando aceptó su desafío. Él desechó ese pensamiento. Los humanos eran nuevos en la civilización galáctica. Lisa probablemente no comprendió del todo en qué se había metido. Su investigación podría haberle enseñado sobre técnicas de caza extraterrestre, pero leer sobre algo y experimentarlo de primera mano eran cosas muy diferentes. Justo antes del amanecer, Zetor terminó sus preparativos y se lanzó hacia Korat 7. El viaje duraría 6 horas, lo que le daría tiempo para revisar los datos geológicos del planeta y planificar sus movimientos iniciales. Korat 7 era un mundo en constante agitación. Sistemas de tormentas masivas giraban continuamente alrededor del globo, impulsados por interacciones magnéticas inusuales entre el núcleo del planeta y sus 3 pequeñas lunas. La superficie estaba formada principalmente por formaciones rocosas irregulares y piscinas ácidas con algo de vegetación retorcida que se había adaptado a las duras condiciones. Pero el aspecto más peligroso no era el clima ni el terreno. Korat 7 era el hogar de varias especies de depredadores altamente agresivos que habían evolucionado en el entorno competitivo del planeta. Reptadores de sombras que podían volverse casi invisibles, alas de tormenta que cazaban durante los peores climas, quemadores subterráneos que podían detectar vibraciones a kilómetros de distancia. Cualquiera de estas especies representaría una amenaza importante para un cazador desprevenido. Todos ellos juntos hicieron de Korat uno de los entornos más desafiantes del espacio conocido. Zetor sonrió mientras revisaba los datos. El planeta sería peligroso, pero eso solo aumentaría la emoción. Es posible que Lisa conozca la vida silvestre local gracias a su investigación. Pero tenía décadas de experiencia adaptándose a nuevos terrenos de caza. Cuando su nave se acercó a la atmósfera de Korat 7, Zetor activó su sistema de comunicación y envió un mensaje a la nave de Lisa. «Espero que estés listo, pequeño mamífero. Una vez que aterrizamos, comienza la verdadera educación». La respuesta llegó inmediatamente con la voz tranquila de Lisa. «Nos vemos en la superficie, capitán. Intenta no decepcionarme». Las manos de Zetor se apretaron sobre los controles de su nave. Mañana le enseñaría a este arrogante humano la diferencia entre estudiar a los depredadores y ser uno. Añadiría su cráneo a su colección de trofeos y pasaría el resto de su vida contando la historia de cómo cazó al primer humano en la historia galáctica. Su nave atravesó las nubes de tormenta hacia el polo sur del planeta. Los relámpagos destellaban alrededor de su casco mientras descendía hacia lo que estaba seguro que sería su mayor victoria. La superficie de Korat 7 era incluso más hostil de lo que sugerían los archivos de datos. La nave de Zetor aterrizó pesadamente en una meseta rocosa. Los propulsores de aterrizaje luchan contra los vientos aulladores que intentan desviar la nave de su curso. A través de sus ventanas,
Podía ver montañas escarpadas que se elevaban hasta convertirse en nubes de tormenta que parpadeaban con relámpagos constantes. Miró su cronómetro. El amanecer aún estaba a 3 horas de distancia en esta parte del planeta, lo que le daba tiempo para explorar el área inmediata y preparar su equipo. El terreno de caza era una región aproximadamente circular de unos 500 km de diámetro, centrada en el ecuador del planeta, lo suficientemente grande como para proporcionar espacio para tácticas y estrategias, y lo suficientemente pequeña como para que la caza no se prolongara durante semanas. Setor selló su traje ambiental y salió. El viento inmediatamente intentó derribarlo, obligándolo a activar abrazaderas magnéticas en sus botas para mantener el equilibrio sobre el casco metálico de su nave. El aire estaba denso de polvo y partículas cargadas que hacían que las lecturas de sus sensores fluctuaran enormemente. Clima perfecto para cazar. Descargó su equipo metódicamente, comprobando cada pieza a medida que avanzaba. Su rifle de plasma había sido modificado especialmente para condiciones de viento fuerte. Sus sensores de seguimiento fueron reforzados contra interferencias electromagnéticas. Su armadura podía desviar cualquier cosa que no fuera un arma militar. La primera prioridad fue establecer un campamento base. Setor encontró una depresión protegida entre 2 grandes rocas y desplegó un refugio camuflado. La estructura protegería sus suministros y le proporcionaría una posición de respaldo si la cacería salía mal. Mientras trabajaba, pensó en su estrategia. Lisa había aterrizado en el polo norte del planeta, lo que significa que estaba aproximadamente a 1000 kilómetros de distancia. El enfoque inteligente sería dejar que ella se acercara a él, establecer redes de detección alrededor de su posición y esperar a que las activara, obligándola a moverse por un terreno de su elección. Pero algo le molestaba en su confianza durante la conversación. Ella había mencionado haber estado en Korat 7 antes, lo que debería haber sido imposible para un investigador humano. El planeta había estado en cuarentena durante más de una década, e incluso las naves militares necesitaban una autorización especial para acercarse a él. Setor activó sus sensores de largo alcance y comenzó a escanear en busca de cualquier señal de la presencia de Lisa. La interferencia de la tormenta lo hizo difícil, pero debería poder detectar patrones de movimiento o señales de calor si ella viajaba en su dirección. Las lecturas eran confusas. Sus sensores detectaron docenas de contactos moviéndose por el paisaje, pero todos parecían ser fauna nativa. Alas de tormenta dando vueltas en el cielo, buscando presas en las corrientes de viento, reptiles de sombras moviéndose a través de las formaciones rocosas como oscuridad viviente. Vibraciones subterráneas de las especies excavadoras que vivían debajo de la superficie. No hay señales de tecnología humana ni patrones de movimiento. Setor frunció el ceño y ajustó los parámetros de su sensor. Lisa no podría haberse alejado mucho de su lugar de aterrizaje en tan poco tiempo, especialmente con este clima, a menos que hubiera ido inmediatamente bajo tierra o hubiera encontrado alguna forma de enmascarar sus firmas. Pasó la siguiente hora instalando detectores de movimiento alrededor de su campamento, creando campos de cobertura superpuestos que lo alertarían de cualquier amenaza que se acercara. Los dispositivos eran casi invisibles una vez activados y sus celdas de energía podían funcionar durante semanas sin necesidad de mantenimiento. Cuando terminó el perímetro, algo le hizo detenerse. Uno de sus detectores se había disparado brevemente durante la instalación, mostrando movimiento en un sector por donde sabía que no había pasado nada. Revisó el dispositivo cuidadosamente y encontró que funcionaba normalmente. Probablemente solo sea una lectura falsa causada por la interferencia electromagnética. Se acercaba el amanecer cuando Seertor finalmente activó sus sensores de caza y comenzó a moverse hacia el norte. El terreno era traicionero, con rocas sueltas y grietas ocultas que podrían atrapar a un viajero desprevenido. Los canales excavados por las tormentas atravesaban el paisaje como cicatrices llenas de agua ácida que brillaban débilmente en la oscuridad previa al amanecer. Su primera verdadera sorpresa llegó cuando encontró huellas. Las huellas eran claramente humanas, presionadas en un trozo de tierra más blanda entre 2 afloramientos de piedra,
pero se movían en la dirección equivocada. En lugar de dirigirse al sur hacia su posición, parecían estar dirigiéndose hacia el este, hacia la región más montañosa del continente. Zetor se arrodilló junto a las vías y las estudió cuidadosamente. Las impresiones eran recientes, realizadas en las últimas horas. La longitud de la zancada sugería que alguien se movía a un ritmo constante pero sin prisa. No había señales de fatiga o lesiones, pero la dirección no tenía sentido. Si Lisa lo estaba cazando, debería estar moviéndose hacia su última posición conocida. En lugar de eso, parecía estar alejándolo de ambos lugares de aterrizaje hacia un terreno más peligroso. Activó su sistema de comunicación y envió un mensaje hacia su ubicación general. ¿Está disfrutando de su caminata matutina, Dr. Morgan? Esperaba que mostraras más urgencia al cazar al mayor depredador de la galaxia. La respuesta llegó de inmediato, con una voz tranquila y clara a pesar de la interferencia de la tormenta. Oh, estoy cazando, capitán. Simplemente no de la manera que uno podría esperar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que debes prestar atención a tu entorno. Cat 7 tiene una vida silvestre interesante que aparece durante la temporada de tormentas. Zetor miró a su alrededor con más atención. Ahora que lo mencionó, parecía haber más movimiento en las sombras que hacía una hora. Sus sensores de movimiento detectaban actividad desde múltiples direcciones, pero las lecturas estaban confundidas por el clima. Tratando de asustarme con historias de fantasmas, se rió con calma. He cazado en mundos que harían que Korat 7 pareciera un lugar de vacaciones. Estoy segura de que sí, respondió Lisa. Dime, en todas esas cacerías, ¿alguna vez notaste cómo reaccionan las diferentes especies cuando su territorio es invadido por depredadores externos? Antes de que Zetor pudiera responder, una de sus alarmas perimetrales se activó. Algo grande se movía a través de su red de detección dirigiéndose directamente hacia su campamento base. Revisó las lecturas de su escáner y vio un contacto de tamaño aproximadamente humanoide, pero que se movía con un movimiento irregular y extraño. Se dio la vuelta y comenzó a trotar de regreso a su campamento, con el arma lista. Si Lisa pensó que podía sorprenderlo con un ataque directo, estaba a punto de descubrir por qué su reputación se había ganado a través de décadas de cacerías exitosas. La figura apareció a la vista cuando se acercaba a su refugio. Definitivamente tenía forma humana y vestía lo que parecía un equipo ambiental estándar, pero algo andaba mal con sus movimientos. La figura tropezó y se tambaleó como si estuviera herida o desorientada. Zetor levantó su rifle y activó su mira telescópica. A través del aumento, pudo ver que la figura efectivamente llevaba equipo humano. El mismo tipo de equipo que Lisa llevaba en la cantina. «Dr. Morgan», gritó, apuntando con su arma a la figura que se acercaba, decidido a rendirse ya. La figura no respondió. Continuó avanzando hacia su campamento con esa misma puerta extraña e inestable. A medida que se acercaba, Zetor pudo ver que definitivamente algo estaba mal. El traje ambiental estaba roto en varios lugares y manchas oscuras cubrían la tela. Mantuvo su rifle apuntando a la figura, pero se movió para conseguir un mejor ángulo. Cuando finalmente pudo ver a través de la visera del casco, se le heló la sangre. El casco estaba vacío. El traje ambiental caminaba hacia su campamento sin nadie dentro. Los servos automáticos en las articulaciones movían las extremidades en una aproximación aproximada a la marcha humana, pero no había ningún cuerpo, ninguna persona que controlara el movimiento. El dedo de Zetor se tensó en el gatillo de su arma, pero antes de que pudiera disparar, su sistema de comunicación volvió a la vida. Te dije que prestaras atención a tu entorno. Capitán, dijo la voz de Lisa. Ahora sonaba más cerca. Mucho más cerca. La fauna local tiene unos hábitos alimentarios muy interesantes. Les gustaría utilizar su equipo de alabanza como camuflaje. Zetor giró, escaneando las rocas y las sombras alrededor de su posición. Sus sensores se volvían locos, mostrando contactos de movimiento desde todas las direcciones.
¿Cuántas criaturas había allí? ¿Cuánto tiempo llevaban observándolo? ¿Dónde estás? Gruñó para tranquilizarse. Estoy exactamente donde necesito estar, respondió Lisa. La pregunta es, ¿sabes dónde estás? Fue entonces cuando Setorne notó que su campamento base parecía diferente. Las rocas alrededor de su refugio parecían haber cambiado ligeramente de posición. La entrada a su escondite de suministros estaba orientada en la dirección equivocada. Incluso su conjunto de sensores parecía haber sido movido unos metros desde donde lo había instalado. Su mente repasó rápidamente todas las posibilidades. ¿La fauna local había reorganizado de alguna manera su equipo? ¿Lisa había encontrado su campamento y lo había saboteado mientras él seguía su pista falsa? ¿O nunca había encontrado su verdadero campamento? Bienvenido a Cororat 7, capitán, dijo suavemente la voz de Lisa. Espero que estés listo para que comience la verdadera cacería.